Amados hermanos, estimados amigos, gracias por conectarse con nosotros, gracias por darnos un tiempito siempre nos atrasamos un poquito. Hoy quisiera abordar el tema del año nuevo. Ya pasó la Navidad. Navidad es bueno porque en cierta forma revela el cobre, como dicen, ¿verdad? Revela lo que realmente hay en el corazón. Navidad es bueno porque a la manera de celebrarlo nos damos cuenta si estamos entrando en idolatría o no, ¿verdad? Porque ahora hemos estado eh, contemplando un poco más de cerca el concepto de lo que es realmente la idolatría. Y esto es importante porque viene un año nuevo, un año 2024, el 2024 viene, estamos a poquitos días de el año nuevo y obvio queremos la bendición de Dios, obvio vamos a tener el próximo domingo el servicio de Año Nuevo, vamos a tener el servicio de primicias para recibir el Año Nuevo. Queremos la bendición del Señor, queremos la bendición de Dios. Dicho sea de paso, es curioso que para la comunidad china, para las personas que viven en China, este va a ser el año del dragón, este año que viene, es lo que me han avisado y lo que he visto por ahí por internet, ¿verdad? Fíjense que es importante todo esto porque eh, estas cosas no suceden por coincidencia. Ahora, ¿qué esperamos? Esperamos la bendición del Señor. Queremos, necesitamos la bendición de Dios para este año 2024, pero tenemos que entender cómo es que bendice Dios. El otro día estaba hablando con el apóstol Otto Azurdia y me hizo una pregunta, hacia bocajarro, me preguntó, Andy, ¿qué pensás vos de esas profecías que se dan de fin de año? ¿Qué piensas? Porque la verdad es que a veces profetizan que este va a ser el año de este y va a ser el año así, y no se cumple la profecía. Y tiene razón, es cierto. Yo he visto que muchas veces algunas personas dicen este va a ser el año de esto. Y yo creo que tal vez no es que son falsos profetas. Y muchas veces pienso que no es que no haya el espíritu profético en las personas que a veces lanzan una profecía para el año, pero la profecía no se cumple. La profecía no se cumple, no porque no sea de Dios, no porque no sea Dios que el que habla. Puede ser que Dios esté hablando y algo no se cumple. No siempre la profecía se va a cumplir. Lo vemos bien claro con Jonás. Jonás llegó a profetizar a Nínive y dijo dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Se cumplió la profecía? No. Dios tuvo misericordia y se presentó una situación en la que Dios decidió perdonar a Nínive. Una profecía no se cumple por varias razones. Puede haber muchas razones para que una profecía no se cumpla. Como yo estoy interesado en que Dios lo bendiga a usted, como el deseo de mi corazón es, bendice Dios esta iglesia, bendice esta congregación, bendice tu iglesia de Cristo alrededor del mundo. Tenemos que entender, bueno, primero, cómo es que Dios bendice. Porque muchas veces Dios te puede dar una bendición y el enemigo te la puede arrebatar. Eso ha sucedido muchas veces. ¿Y qué tremendo es esto? ¿Cómo es que Dios bendice? ¿Por qué muchas veces se cumple una profecía en relación al año nuevo y muchas otras veces la profecía no se cumple? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Pienso que para entenderlo necesitamos entender el detallito de cómo es que Dios bendice. Y para poder entender eso, he preparado un material para ustedes, especialmente los hermanos de la obra de Orange y las iglesias que están afiliadas a nosotros, cosa que también queremos compartir con toda la comunidad cristiana, con todos los hermanos cristianos que sean de cualquier otro ministerio, aunque no sea de nuestro ministerio. Les queremos compartir esto. ¿Cómo es que Dios bendice?
Y creo que lo más apropiado tal vez es irnos al principio, cuando Dios elabora el pacto adámico. Cuando estudiamos un poquito qué fue lo que sucedió, quiero presentar este PowerPoint para con ustedes. Este PowerPoint vamos a compartirlo más en detalle acá en la obra de Orange, pero podemos presentar hoy algunos slides, ¿verdad? Esto se llama la serpiente del tohu y del bohu, la serpiente del tajú y del bajú, como le dicen algunos, ¿ve? Esta serpiente fue la que tentó a Eva, esta serpiente, ¿ve? Y aquí nos vamos a dar cuenta cómo es que Dios bendice y qué fue lo que pasó realmente en el huerto. Esto es como una ilustración para lo que vamos a hacer nosotros ahora, el culto del próximo domingo, ¿verdad? Que vamos a venir a bendecir el año y vamos a venir a honrar al Señor, vamos a venir a comenzar ese año bendiciendo al Señor, ¿verdad? Bueno, comencemos un poquitito viendo. La serpiente siempre se ha manifestado. La serpiente siempre ha tratado de llegarle a la humanidad de una manera o de otra. Ha sido siempre, una serpiente incisiva, insistente en el asunto de manifestarse como Dios a la humanidad para ser adorada, ¿verdad? Y eso con Eva no fue la única forma, la única vez, ni la única manera como ella llega. Esta serpiente, que es la serpiente de el tohu y el bohu, trabaja de esta manera, de esta forma. Fíjese que desde el tiempo de los egipcios, usted va a ver que en esa máscara funeraria de Tutankamón, el faraón, en su peto que él tiene ahí en su cabeza, usted va a ver la cobra, porque para ellos la serpiente era un dios. Eso es lo que la serpiente siempre ha querido, ser adorada como que fuera un dios. Y desde el tiempo de los egipcios se manifestó a esa cultura de muchas maneras, pero creo que una de las maneras más populares que podemos demostrar es esta máscara funeraria de Tutankamón, donde está la cobra. Ahí está el dios cobra. La serpiente para ellos. Es curioso, ¿verdad? Como el enfrentamiento con Moisés. Moisés tira la vara y se convierte en serpiente. Pero viene Janes y Jambres y tienen ese poder también de hacer serpientes. Y es porque tienen un Dios que es el serpiente, el Dios serpiente. Y tiraron también sus varas y las varas se convirtieron en serpiente. Pero la serpiente de Moisés se comió a las serpientes egipcias. Eso es una señal de una confrontación de dioses. También el dragón chino es una serpiente. Y este año que viene para ellos es el año del dragón, ¿verdad? Es curioso esto, ¿verdad? El dragón chino, es una serpiente. Recuerde que antes de la maldición, la serpiente tenía patas y volaba como el dragón. Por eso es que el castigo para ella fue que se iba a arrastrar sobre su vientre y que iba a comer tierra, iba a andar comiendo tierra como castigo, ¿verdad? Pero mire cómo se le manifestó a los chinos también, en esa forma que hasta el día de hoy ellos tienen esa marca, ¿verdad? Son el pueblo del dragón ellos. Vamos a ver, seguimos adelante. También en América tenemos la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, la famosísima serpiente emplumada. Usted sabe que allá en la cultura maya le decían Cuculcán, y a este otro lado, en el centro de México, se conocía entre los mexicas y las culturas que estaban en Mesoamérica como la serpiente emplumada Quetzalcóatl. También lo vemos, no sé si recuerdan ustedes, los que han ido al Museo Antropológico de México, perdón, al Templo Mayor de México, ahí la van a encontrar, ahí la estamos señalando, y si entran
al museo del Templo Mayor, también la van a ver ahí. Esta también se llama Coatlicue, la madre de los dioses. Mire que son dos serpientes. Observe bien esa cabeza. No me funciona. Observe bien esa cabeza. Obsérvela bien. Ah, son dos serpientes frente a frente, ¿ve? Parece una cara, pero son dos serpientes. Y observe que todas las figuras son serpientes por todas partes. La falda son puras serpientes. ¿Eh? Ah, esto es en México, ¿verdad? Obviamente los mexicanos sabrán reconocer bien esas figuras. Es Coatlicue. Después, bueno, ahí cuando estuvimos en el Museo Antropológico, perdón, en el Museo del Templo Mayor, allá en la Ciudad de México, ahí están los hermanos de la iglesia. Andábamos reprendiendo, andábamos en nuestra tarea de aquel tiempo, ¿verdad? Y también usted va a ver ahí a Neustán, la Neustán, ahí la ve en el círculo. Primero Dios le ordenó a Moisés que la colgara de ese poste que está ahí, ese palo, esa cruz que está ahí, para que todos los que estaban siendo picados de serpiente la miraran, y si la miraban iban a ser sanados, ¿verdad? Pero después el pueblo de Israel terminó convirtiendo esa serpiente en un objeto de adoración, ¿ve? Un objeto de adoración. Eso es cuando entraron en idolatría. Eso es el asunto, ¿ve? ¿Cuál es el origen de la serpiente? ¿De dónde viene la serpiente? Bueno, eso podemos desarrollarlo quizá en otra oportunidad, porque es un tema bastante amplio. Yo quiero concentrarme un poquito más. ¿A qué vino? ¿Qué fue lo que vino a hacer este dragón, esta serpiente? ¿Cuál fue su propósito? Bueno, la serpiente se dio cuenta que Dios había hecho una creación nueva, Adán y Eva. Y ya sabemos todos que Dios, nuestro Dios, es un Dios de pactos. Es un Dios que no hace nada a menos que sea por medio de un pacto. Y Dios crea a Adán y Eva. Estoy hablando de Génesis 1:26. Y cuando lo crea dice que lo hizo a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así dijo Dios. Pero a pesar de todo, Dios le creó el huerto, le creó toda una creación al hombre y pactó con él. No lo dice directamente la palabra, pero podemos entender que cuando le dice, de todo árbol puedes comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que está en el centro del huerto, de ese no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Bueno, ese es el pacto. Ese en sí, esa expresión expresa un pacto entre Dios y la creación adámica, Adán y Eva, ¿verdad? Eso es lo que le llaman el pacto adámico, pero quiero enfocarme más en el hecho de que no se sabe cuánto tiempo el hombre obedeció. No podemos decir cuántos miles de años porque sería especulatorio, no sabemos exactamente. La Biblia no dice cuánto tiempo Adán y Eva permanecieron fieles a ese pacto, a ese compromiso. ¿Cuál era el compromiso? El compromiso era, bueno, mire, si ustedes pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto y no va a pasar absolutamente nada. Pero como para que ustedes se den cuenta que ustedes no son absolutos, que ustedes no se mandan solos, que ustedes no son Dios, ustedes son la imagen y son una semejanza, pero ustedes no son Dios. Yo soy el Señor su Dios. ¿Sí? Entonces, para confirmar eso, le deja solo una prohibición.
Una sola condición es la que le pone. Si ustedes, por obediencia, no comen del fruto de ese árbol, ustedes van a tener vida eterna. Yo les voy a dar acceso al árbol de la vida que está a la par de ese árbol. También estaba en el centro del huerto. Y yo les voy a permitir que ustedes tengan vida eterna. Si ustedes no me obedecen y no comen de ese árbol. ¿Ve? Pero el día que ustedes rompan este compromiso, el día que ustedes rompan este pacto, ustedes pierden la bendición. Ustedes pierden mi promesa. Ustedes se salen del pacto, entonces ustedes pierden la bendición del pacto que tengo con ustedes. Por eso es importante entender qué fue lo que sucedió cuando Eva decidió ponerle cuidado y atención a la serpiente. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en el fondo, verdad? Entonces, ese árbol representa un pacto. Ese árbol representa que al obedecer, solo eso era lo que tenía que hacer. Reconocer que le obedecía al Dios que lo había creado. Si él se mantenía en esa palabra, porque esa fue lo que Dios le explicó y esa fue la palabra que le dio. Le dijo, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. ¿Qué le estaba diciendo? Si no comes de ese árbol, o sea, si me obedeces, tendrás vida eterna. No morirás nunca. Nunca te vas a enfermar, nunca vas a tener necesidad de trabajar, ni de laborar, ni de sudar. Nunca vas a tener absolutamente ninguna necesidad porque yo voy a proveer todo para usted. Si usted me obedece, si usted me reconoce como su Dios. Pero si usted no me reconoce como su Dios y usted se sale de este pacto, de seguro que moriréis. El pacto era ese. Ese era el compromiso y no se sabe cuánto tiempo el hombre vivió así, en esa forma, con vida eterna, con acceso a la vida eterna. No se sabe con claridad. Pero lo que sí se sabe es que llegó el momento en el que el hombre falló. Eva hizo caso de la serpiente. Fíjese que el problema no era comer del fruto, como lo estamos poniendo ahí. El problema no era comer del fruto. El problema no era tener el conocimiento del bien y el mal. Ese no era el problema. El problema era un problema de obediencia. Ese era el problema. Que el hombre, si desobedecía en esa única condición que Dios le había propuesto, el hombre estaba saliéndose y rompiendo el pacto con el Señor. ¿Y cuál era la consecuencia? La muerte. Lo que iba a suceder era que iba a morir. Iba a morir y eso fue lo que sucedió. Ve qué interesante como nosotros a veces no comprendemos, ¿verdad? Los pequeños secretos de la Escritura. Lo que sucedió es que cuando la serpiente llega y le dice a la mujer con una tremenda astucia, ya lo explicamos el otro día, la serpiente no era parte de la creación del huerto. La serpiente venía de otro universo, venía de otro lugar, venía de otra creación, vamos a decirlo así ahora. Lo explicaremos después. Por eso era que ella era mucho más astuta, porque no era de la creación que había sido hecha en la tierra. Por eso ella en eso era mucho más hábil, traía un conocimiento y una sabiduría que no eran terrestres. Bueno, lo que pasa es que la serpiente se da cuenta que Dios ha hecho una creación nueva. Entonces la serpiente, como anda buscando ser adorada, la serpiente lo que quiere es adoración. Yo digo serpiente porque es lo más popular que la gente oye, que se dice serpiente.
Pero pienso que si usted es de la obra de Orange, a estas alturas usted se está dando cuenta que no era realmente una serpiente como nosotros la conocemos aquí. El reptil ese, no, era una especie de dragón. Por eso les insisto, no andaba arrastrándose antes. Volaba y andaba erguida y tenía pies para caminar erguida y volaba como un dragón. Era un dragón, una especie de dragón. Era. Y fíjese usted que viene a la tierra con el propósito de hacer caer a la creación que Dios acababa de establecer en la tierra y de poner en la tierra como el mayordomo de la tierra. Ese era Adán y Eva. La imagen y la semejanza de Dios, y les dijo el Señor, creced y multiplicaos, dice, sojuzgad la tierra, y dice que le dio dominio sobre toda la creación y sobre todos los árboles del huerto, excepto uno, ese que yo le llamo el árbol del pacto, ¿ok? El árbol del pacto. Ellos podían andar por todos los árboles y tener todo lo que querían, disfrutar de todo lo que querían, pero cuando llegaban a ese árbol, tenían que acordarse que había uno que era Dios, que estaba sobre ellos. Y si ellos se mantenían en ese pacto, iban a tener vida eterna. Por eso digo, no sabemos cuántos años, milenios tal vez, vivieron en esa condición. Pero la serpiente, recuerde que cuando Satanás tentó a Jesús y el Señor Jesús lo venció en las 3 tentaciones, dice que Satanás se retiró esperando el momento oportuno. Y es que esa es la sagacidad, esperar el momento oportuno. Y la serpiente esperó el momento oportuno para atacar a Adán y Eva. ¿Cómo me gustaría poder expandirme más con ustedes en esta área, verdad? Porque en ese momento, en ese tiempo, Adán no era el que iba adelante, era Eva. Por eso es que la serpiente era la que con quien estaba hablando, no era con Adán, era con Eva. Por eso es importante entender el propósito del velo o la cubierta. Dice el apóstol Pablo que la mujer debe de tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Yo diría por causa de las serpientes, por causa de los ángeles. Porque en ese momento, la que estaba lidereando la creación era Eva, era la mujer. Por eso es que, igual que con la serpiente que le dijo que se tenía que arrastrar, ya no iba a volar más, también le dice a la mujer, y ahora tu deseo va a ser para tu esposo, para el varón, y él ejercerá dominio sobre ti, porque la que dominaba era ella. Entonces, por eso es que la mujer tiene que tener una señal de autoridad sobre su cabeza. Usted sabe que hay ministerios que agarran palabras, a mí, yo lo respeto, ¿verdad? Pero no dejan a la mujer enseñar, no dejan a la mujer predicar. La mujer no tiene que hacer nada. Y se sienten muy orgullosos de tener a la mujer como ahí, como que fuera un objeto sin, ¿entiende? Lo que pasa es que ahora, pues la diferencia, y aunque me merecen todo el respeto, ¿verdad? Pero yo pienso que la mujer lo único que tiene que tener es una autoridad sobre su cabeza. Yo pienso que una mujer puede enseñar siempre que tenga una autoridad sobre su cabeza. Una mujer puede predicar siempre y cuando tenga autoridad sobre su cabeza. Una mujer puede ejercer ciertos niveles de autoridad en la iglesia siempre que ella esté bajo autoridad, para que no le pase lo que le pasó a Eva. Entonces vino la serpiente. Como Eva no tenía señal de autoridad sobre su cabeza, ella mandaba. Y lo curioso es que dice que Adán estaba con ella. Cuando la serpiente está hablando con Eva, Adán estaba con Eva. Ahí dice, le dio al hombre que estaba con ella, dice. ¿Okay? Entonces,
La astucia de la serpiente consiste, bueno, primero en haber esperado el momento oportuno para atacar. Eso es una astucia, tener la paciencia y ver el momento de debilidad para atacar en el momento de debilidad. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la serpiente? Bien astuta, le dice, hola, ¿cómo estás? Empezó a chatear con ella, ¿eh? Y le dice, con que Dios le dijo que no podía comer de los árboles del huerto. Mire la provocación, ¿eh? Y la mujer, que ya tenía amistad, ya se habían conocido por Facebook, me imagino yo, algo así, ¿verdad? Y resulta que la mujer empieza a hablar con la serpiente como si fueran amigas. Y le dice, no, usted está equivocada, serpiente. No, él nos dijo que podíamos comer de todos los árboles, solo de uno. El árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no podemos ni siquiera tocarlo. Y la serpiente, no me va a pedir el verso, pero la serpiente, yo me imagino que se reía. Y le dijo, ay, qué tremendo. No, eso no es cierto. Eso que te dijo Dios no es verdad, no es cierto. No, eso no es cierto. No, lo que pasa es que Dios, como Él es Dios, Él sabe que si ustedes comen del fruto de ese árbol, ustedes se van a volver dioses como Él. Yo me imagino la cara que le puso Eva. ¿Entiende? De veras. Y lo peor no fue la cara que le puso, lo peor fue que hizo lo que la serpiente le dijo. Esa misma estrategia usó la serpiente para tentar al Señor Jesús allá, en el desierto, allá en el Tajú. Lo tentó. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y entonces usted sabe que el Señor Jesús le dijo, no, fíjese que no. Porque ahí dice, no tentarás al Señor tu Dios. Porque ahí dice, le empezó a decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no le hizo caso. Solo imagínense que Jesús, por demostrarle a la serpiente que él era hijo de Dios, le hubiera dicho a las piedras que se convierten en pan. Claro, las piedras se hubieran convertido en pan porque él es hijo de Dios, pero él hubiera caído bajo el dominio de la serpiente como cayó Eva. Eso fue lo que le pasó a Eva. En el momento que Eva le hace caso, se salió entonces de la palabra que le había dado el Dios que había creado a Eva y actuó por la palabra que le dio su nueva diosa, la diosa del Tajú, la diosa del Tohu, la diosa del desorden, la diosa del desierto, la diosa de la rebelión. En el momento que ella estira la mano y toma del fruto del árbol, en ese momento ya le estaba sirviendo a la serpiente. Eso fue lo que el Señor Jesús se dio cuenta. Si yo convierto esas piedras en pan, porque me lo está diciendo esta culebra, lo que va a pasar es que ella me va a dominar a mí. No. Aunque estoy ayunando 40 días y tengo hambre, no voy a hacer pan. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ve? Se apegó a la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Repudió la palabra de Dios a cambio de la palabra de la serpiente y entró en idolatría. Entró en idolatría. Eso es interesante que usted lo tenga porque ahora en Navidad usted va a ver que hubo un montón de evangélicos idólatras, un montón de cristianos que cayeron en idolatría.
usted va a ver que, como para prueba, el 24 de diciembre cayó domingo. Y ellos tenían que escoger entre si ir al culto o irse al mall a terminar de comprar los regalos de última hora. Tenían que tomar la decisión. ¿Qué es más importante? Ir a alabar a Dios, al culto. Ir al Dios de mi pacto. O, ay, me faltan unos regalitos, todavía van a cerrar al mall. Y la mayoría no fueron a la iglesia porque son idólatras. Pero ahora va a ver usted que van a llegar a la iglesia a pedir la bendición. Ahora va a ver usted a todos que llegan. Después de que dejaron la palabra del Señor, no les interesó ir a oír la palabra de Dios. No estoy diciéndole a los que vinieron. Los que vinieron, Dios los va a bendecir. Los que llegaron, ¿qué tengo que decirle yo? Si estas cosas ya están escritas. Yo solamente estoy repitiendo lo que ahí está escrito. Es más, estaba viendo con ustedes Primera de Samuel. Esto es una conversación, una reflexión con ustedes. Primera de Samuel, capítulo 15. Si usted tiene, por favor, acceso a su Biblia. Aquí sucedió una situación bastante difícil con Saúl. Usted sabe que Dios le dio una orden a Saúl por medio del profeta Samuel. Era el momento de acabar con Amalek. Hoy están sufriendo el tremendo problema en la franja del Gaza porque este flojo no quiso hacer caso de lo que Dios le dijo. ¿Okay? Le dijo, mate a los amalecitas, mate a los hombres, mate a las mujeres, mate a los niños, mate a los bueyes, mate a los animales, las vacas, todo. Que no quede rastro de Amalek. Bueno, no voy a explicar la razón por qué Dios hizo eso, porque hay toda una enseñanza de por qué Dios tomó esa decisión con Amalek. Pero resulta de que cuando regresa el profeta, oye el bramido de las vacas y los toros que perdonaron. Dice el profeta Samuel, what the heck? ¿Qué es ese balido que oigo? ¿Qué son esos bramidos que escucho? Y todo feliz le dice Saúl, fíjese que le desobedecía a Dios. Perdoné los bueyes, perdoné las vacas, perdoné a las mujeres y también perdoné al rey pobrecito, me dio lástima matarlo. Qué enojado estaba el profeta. Y le cae en ese momento la palabra profética y le dice, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz. Esta palabra es importante. La voz. La voz significa la palabra de Dios. ¿Para qué holocaustos y sacrificios si menosprecian la palabra? El domingo les valió poco la palabra. Y eso va a traer consecuencias. Créame, no lo digo yo, lo está diciendo aquí. Menospreciar la palabra del Señor trae consecuencias. No es que tenemos pacto con Él. Todo esto es un pacto. Tenemos compromiso con Dios, contrato tenemos con Dios. No celebran la Santa Cena, no abarrotan el primer domingo de cada mes, no abarrotan las iglesias para celebrar la Santa Cena. ¿Y qué es la Santa Cena? No es un pacto. Bueno, dice aquí que Dios no se complace tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra, la obediencia a la voz, la obediencia a la instrucción, la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Okay? Y aquí obedecer es mejor que un sacrificio. Y dice el verso 23, porque la rebelión es como pecado de adivinación. ¿Qué fue Eva? Rebelde. ¿Qué fue Jesús? Sumiso. ¿Qué fue Eva? Desobediente. ¿Qué fue Jesús? Obediente. Eva fue fiel. No, Eva no fue fiel. Eva fue infiel. ¿Infiel a qué? Al pacto. Rompió el pacto.
Y dice aquí, porque la rebelión es como pecado de adivinación. Y óigalo bien, por favor, óigalo bien, despacito. Y la desobediencia como iniquidad e idolatría. La desobediencia. Fíjese que el problema no era comer del fruto. No había ningún problema en que el hombre comiera el fruto y aprendiera lo que era bueno y lo que era malo, el bien y el mal. Eso no es ningún problema. El problema fue la desobediencia. Y aquí dice que la desobediencia es idolatría. Pero aquí lo explica mejor. Por favor, es que el hermano Andy. No, discúlpeme. Esto no son palabras del hermano Andy. Le sigo leyendo para que vea usted qué es lo que quiere decir. Dice, por cuanto has desechado la palabra del Señor. Y mucha gente el domingo desecharon la palabra del Señor por ir a las compras de Navidad, a los regalitos, al mall. Mire, los regalos pueden esperar, Dios no. El mall puede esperar, Dios no. Cualquier cosa puede esperar, Dios no. Ese fue el problema de Eva. Ya voy a comprar los regalitos, nada más es que me hacen falta, se me olvidó. Dios sabe, eso es lo que dicen. Sí, Dios sabe en qué lugar lo tienes. Créame, créame. Dice aquí que la idolatría es desechar la palabra del Señor. Dice, desechar la palabra del Señor es idolatría, es lo que está diciendo. Dice, la desobediencia es iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para no bendecirte el 2024. Vea qué terrible. Hermano, es que usted es muy legalista. Yo solo le estoy diciendo lo que dice aquí. ¿Por qué cree que echaron a Eva del huerto? ¿Y por qué cree que echaron a Adán? Porque desecharon la palabra del Señor. Porque desecharon el pacto que tenían con Dios. Dios les había cumplido. ¿Cuántos años? No se sabe. No se sabe si fueron miles de años o millones. No se sabe, hermano. Ahí no dice la Biblia. La gente puede conjeturar. La gente puede hacer cálculos, especulación, lo que fuera. Pero no se sabe. Pero fue mucho tiempo. Y ahí vivieron sin enfermarse, no les daba COVID, no se resfriaban, no tenían que vacunarse, no tenían dolor de cabeza, no andaban estornudando. Vivían felices. No les hacía falta nada. Ay, qué aburrimiento, ¿verdad? Pero viene la serpiente y logra que la mujer se salga de la palabra del Señor. La logró convencer de que lo que ella le estaba diciendo era la verdad y que lo que Dios le había dicho no era la verdad. Como los días de hoy. El día de hoy, lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Es lo que está sucediendo el día de hoy. Pero entonces, mire qué importante, porque aprendemos aquí algo. Aquí aprendemos que idolatría es desechar la palabra del Señor. Idolatría es que Dios te dé una instrucción, que Dios tenga un pacto contigo y que tú tires el pacto a un lado y haces lo que tú quieres. Eso fue lo que pasó en el huerto. El pecado del huerto no fue tanto la desobediencia, porque a veces uno desobedece, pero este tipo de desobediencia consiste en salirse del pacto que uno tiene con el Señor. Cuando uno pacta algo con Dios y después lo menosprecia. Bueno, por eso, entendiendo esto, entendiendo que
eh, cuando uno desecha la palabra, cuando uno se sale del pacto, porque eso fue lo que hizo Eva, desechó la instrucción que Dios le dio. Y yo quiero insistir en eso. El error de Eva no fue solamente desobediencia, sino el desechar la palabra del Señor por la palabra de la serpiente. Ese fue el gran error que ella cometió. Y por eso las consecuencias son terribles. Hermanos, desechar la palabra del Señor, desechar el pacto del Señor, trae maldición generacional. La idolatría provoca maldiciones generacionales. ¿Qué quiere decir generacional? Que la maldición va a irse reproduciendo en los hijos, en los nietos y en los bisnietos, en las generaciones nuestras. Pues este año que viene, oraba yo al Señor, Señor, yo quiero que tú bendigas a tu pueblo, Señor. Yo quiero que tú bendigas a tu iglesia. ¿Qué tenemos que hacer para que tú nos bendigas? Y la respuesta que me vino fue, manténganse en el pacto. No rompan el pacto que tienen conmigo. Y si tú no rompes el pacto que tienes conmigo, yo te bendeciré. Yo te daré larga vida. Yo te cuidaré. Yo te protegeré. Y yo haré que tengas éxito en todo lo que te propongas hacer. Eso fue lo que me dijo. Por eso este año que viene se va a llamar el año del pacto del Señor. Este año vamos a recordar siempre el pacto. Y este año le vamos a decir, Señor, vamos a permanecer en tu palabra. Este año se esforzará mi corazón por mantenerme obediente a tu palabra. No te voy a menospreciar ni a desechar. Ayúdame, Dios mío, para que yo cumpla mi parte de este pacto. Permanecer fiel. Por eso es que usted ve que Dios no se lleva con la gente que rompe pactos. Dios no se lleva con la gente traidora. Mira, se lo digo, créame, hace algún tiempo que algunas personas nos habían dejado y nos habían abandonado, algunos pastores, 2, 3 pastores se nos fueron. Está bien, amén. Pero ¿sabe qué es lo que aprendí yo? Qué importante es la fidelidad. Qué importante es permanecer fiel. Qué difícil es para Dios pactar con alguien que sabe que no cumple. ¿Cómo va a bendecir a alguien? ¿Cómo iba a bendecir a Adán? Por eso, ¿cuál fue la consecuencia de salirse del pacto? Que lo echaron del huerto. Lo echaron del huerto. ¿Y quién lo padeció? Adán, Eva y sus hijos y su familia y su descendencia. Ellos pagaron el precio de la decisión de sus padres de menospreciar la palabra del Señor, de desobedecer la instrucción y la orden que Dios les había dado, de darle más importancia a la palabra de un extraño que la palabra del Señor que los había creado. Cayeron en idolatría. Idolatría es menospreciar la palabra del Señor. Por eso no se le puede servir a dos señores. No se le puede servir a Dios y a las riquezas. Eso está clarísimo. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque salirnos del pacto es lo que acarrea que caigamos en idolatría y en consecuencia vienen las maldiciones ancestrales. Hablando de maldiciones ancestrales. Decimos siempre, es la idolatría. Y uno se imagina que idolatría es
tener ahí una estatua de la Virgen María y tenerle una candelita puesta. Y asumimos eh, que eso es idolatría. Sí, es en parte en parte es idolatría. Claro que sí. Pero idolatría también es menospreciar la palabra del Señor. Menospreciar la palabra de Dios. Eso es idolatría. Y eso, como toda idolatría, acarrea maldición ancestral. Quiero terminar reflexionando esto con Elías. Elías debe venir antes de que venga el Señor Jesús. Pero note quién es Elías. Note que Elías es la voz que clama en el desierto. Pero también dice el libro de Malaquías, en el capítulo 3 de Malaquías. Si usted quiere acompañarme, véalo ahí para que lo lea. Yo quiero que lo lea conmigo. Malaquías, capítulo 3. Lo tengo aquí. Está hablando de Elías, pero dice así. He aquí, capítulo 3, verso 1. He aquí yo envío mi mensajero, mi ángel, ¿verdad? Mi mensajero, es el profeta Elías, ¿verdad? Y él preparará el camino delante de mí. El encargado de preparar el camino del Señor era Juan el Bautista, pero es porque tenía el espíritu de Elías. Elías es el encargado de preparar el camino del Señor. Y mire qué tremendo, dice, él preparará el camino delante de mí. Y entonces vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Dice, y el mensajero de su pacto en quien vosotros os complacéis. ¿Quién es ese mensajero del pacto? Elías. Elías tiene que venir. Dice con claridad porque Elías tiene que venir, dice capítulo 4, en el verso 5, dice, aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Elías es el que viene. Pero Elías es el mensajero del... ¿Por qué cree que es el mensajero del pacto? ¿Mm? Porque lo que pasó con Eva fue que se salió del pacto. Y como se salió del pacto, agarró maldición. Y una maldición generacional. Una maldición que iba de generación en generación hasta el día de hoy. El alma que pecare. Eso habría que darle vuelta. ¿Qué significa que pecare? Mire el pecado que cometieron. Idolatría. ¿Y por qué cometieron idolatría? Porque apreciaron más la palabra de la serpiente y despreciaron la palabra de Dios. Eso es idolatría. Y esta Navidad, mucha gente menospreció la palabra del Señor por ir al mundo a comprar regalos. Es ahí donde nos damos cuenta. Ahí es donde vemos qué es lo que hay en cada uno. Aquí es donde se revela. Y mire qué tremendo. Le dice el mensajero del pacto. ¿Y por qué le llama el mensajero del pacto? Porque usted va a ver que en Primera de Reyes capítulo 19. Primera de Reyes capítulo 19. Elías, el mensajero del pacto. ¿Por qué se llama el mensajero del pacto? Porque dice el capítulo 19 que Elías se metió en una cueva. Y en la cueva Dios le habló. Dice el verso 9. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Verso 10. Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Lo mismo le vuelve a repetir aquí en el verso 14. Elías respondió, dice aquí, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos,
porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Cuando uno abandona el pacto, se sale de la bendición de Dios. Eso fue lo que pasó en el huerto. El pecado del huerto, no lo digamos desobediencia. Sí, es desobediencia, claro. Pero para ir de manera específica, es idolatría, que consiste en olvidarse de la palabra de Dios como despreciándola, como no dándole importancia y darle valor a cualquier otra cosa. Valorar cualquier otra cosa, lo que sea y donde venga. Eso se llama idolatría. Por eso es que la función de Elías, el último profeta, el profeta que tiene que estar ministrando durante la venida del Señor Jesús, se van a topar Jesús y Elías, por supuesto que sí, así como Jesús se topó con Juan el Bautista y se conocieron y hablaron y todo. Igual va a ser aquí, igual, la misma situación, ¿verdad? Así que Elías va a estar ministrando. ¿Por qué? Porque es el mensajero del pacto y ahí es donde yo termino con usted. Este año que viene va a ser el año del pacto del Señor. Como iglesia le vamos a decir al Señor, gracias por haberme sostenido hasta aquí el día de hoy. No me hicieron abandonar tu propósito, ni los tiempos de Crown Valley, ni los tiempos de los parques, ni los tiempos de las carpas. Aquí estamos, Señor. Cumplimos con tu deseo. Fuimos probados y aquí estamos, Dios mío. Así seguiremos. Somos tu pueblo. Tú eres mi Dios. Y en el nombre de Jesús renuncio a cualquier otra cosa, a cualquier otro pacto, a cualquier otra propuesta que no venga de ti, Señor. Si queremos que Dios nos bendiga este año que viene, tenemos que permanecer fieles en el pacto. Si queremos que Dios nos bendiga el año 2024, mire, yo le puedo profetizar a usted cosas. Y yo sé que la manera para que se le cumplan es que usted permanezca fiel. ¿Qué aprendemos de los infieles? Mire, el que es infiel, a veces tienen razón. No es que no tengan razón. Puede ser de que el pastor cometió una injusticia. Puede ser que el pastor cometió un pecado. Puede ser que el pastor hizo lo que fuera. Pero ellos se olvidaron de que el pacto de ellos no era con el pastor, era con Dios. Y dejaron tirado el llamamiento y el pacto que tenían con Dios. ¿Qué les hace creer que Dios los va a bendecir en otro lugar donde no los mandó? Están locos. No conocen al Señor. No conocen el pensamiento de Dios. No conocen las costumbres del reino. No conocen las costumbres de Dios. Creen que es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo decir en medio que decir en el centro. No es lo mismo. No es lo mismo estar en medio que estar en el centro. No es lo mismo. La Biblia nos enseña que hay una gran diferencia. Debería de saberla. Por eso quiero decirles a todos ustedes, animémonos. Y ahora, este domingo, que vamos a traer las primicias al Señor. Las primicias con las que vamos a empezar a honrar a Dios este próximo año, lo vamos a empezar habiendo honrado al Señor, con todo nuestro corazón, con lo mejor que tenemos. Hay algo muy importante. Trae tu familia. Trae tu familia. El pacto no es solo para usted. ¿O usted quiere que su familia se pierda? ¿O usted quiere que su familia no reciba bendición? Convenza a su familia. Venga. Venga, vamos a empezar este año alabándole y dándole gloria a Dios. ¿Quiere que Dios lo bendiga el 2024? Véngase conmigo. Vamos a alabar a Dios. Vamos a bendecir a Dios. Vamos a hacerle fiesta a Dios. Vamos a decirle al Señor, tú eres el Dios de mi pacto. Yo confío en ti. Cúbreme este año. Bendíceme este año, Señor.
Protégeme este año. Ábreme la puerta este año, Señor. Yo le voy a decir algo, conociendo al Señor, viendo todo lo que ha hecho a través de todo el proceso que hemos tenido, viendo el proceso desde hace unos 9 años para acá, que estamos en un proceso. Dios está con nosotros. Ha estado siempre con nosotros. Nunca nos ha dejado abandonados. Se podrá haber ido mucha gente. Muchos se fueron, pero muchos volvieron. Y Dios está con nosotros. Hemos visto su poder, su misericordia. Y aquí estamos. Estamos pujantes ahorita. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Porque no hemos abandonado el pacto. No hemos dejado tirado ni el pacto ni la palabra del Señor. Ni el compromiso que tuvimos y adquirimos con el Señor Jesús cuando le dijimos, te voy a servir, Señor. Mire cuánta gente. Ay, sí, ahí llorando y todo. ¿Y dónde están? Se fueron. ¿Usted cree que eso hace feliz a Dios? Gente que promete y no cumple. Gente que dice pacto contigo y de pronto se van. Pues están viviendo como quieren ellos, pero no como quiere Dios. Ay, ahora los va a ver que llegan a pedir. Sí, van a sobornar a Dios, sí, con palmitas y con esas cosas. Así no es. Hay que conocer al Señor. Dios es un Dios de pactos. Dios respeta al que tiene pacto. Dios honra al que respeta el pacto. Pero Dios, al que rompe pactos, dice que lo desdeña. Dice que al que rompe el pacto, dice Dios que lo tiene en poco. Pero al que lo honra, al que honra el pacto con el Señor, a ese es el que Dios bendice. Dígale a su familia, vamos a alabar a Dios. Vamos a comenzar este año alabando a Dios. Acuérdese que antes se glorificaba a Satanás cuando le cantaban de la burra buena y de la buena suegra y esas cosas, cuando alababan a Satanás. Pero ahora no. Somos hijos de Dios y este nuevo año que viene va a ser un año de bendición, va a ser un año de sanidad, va a ser un año de liberación, va a ser un año de prosperidad, porque yo me voy a mantener en el pacto con mi Dios. Yo voy a honrar al Dios de mi pacto. Venga el domingo. Acuérdese, 1:30 de la tarde. Véngase el domingo, tráigase a la familia. Tráigase hasta los de las carnales que están en la familia. Hasta ese hijo que nunca viene a la iglesia, invítelo. Invítelo. Sea usted la persona que promueve que ese hijo suyo, rebelde, sea bendecido. Que ese que se alejó del Señor, sea bendecido. Tráigalo para que comience el año honrando al Señor, honrando a Dios, y que Dios tenga compasión y misericordia de él o de esa persona y lo bendiga este año 2024. Provoque bendición para su familia. Provoque bendición para sus seres amados. Llévelos a los pies del Señor. Tráigalos a la iglesia. Dígale, no cometas el error de empezar este año sin la bendición de Dios. Vamos a la iglesia y vamos a ir a honrar al Dios de nuestro pacto. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.